Tal como les va, muy buenos días, buen comienzo de semana, tal como fue anunciado. Recibimos hoy al senador Pablo Mieres. ¿Cómo le va? ¿Qué Gracias tal? por Un gusto. venir. Bien, encantado. Bueno, ¿qué le dejó los comicios en Venezuela, donde aparentemente, y según los primeros resultados, la oposición termina por imponerse, aparte con una victoria clara, contundente, con casi 100 diputados, casi 100 legisladores en realidad? ¿Qué lectura hace de lo que sucedió? Bueno, yo creo que es una señal muy fuerte que el pueblo venezolano da de una manera muy contundente de rechazo al estado de cosas y al gobierno de Maduro, al abuso, a la prepotencia, a la falta de libertades, al problema económico, la escasez, la falta de acceso a bienes básicos. Yo creo que es una señal rotunda que implica un cambio para Venezuela que yo espero que se pueda procesar. No es fácil la situación porque Maduro es una persona que no ha demostrado tener talante democrático y su grupo tampoco, ni hablar de Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Legislativa hasta ahora. Entonces hay que esperar a ver cómo evoluciona. Es una buena señal que Maduro haya salido a reconocer la derrota. De todas maneras, tenemos que esperar los acontecimientos para ver exactamente cuál es la nueva correlación de fuerzas y cómo reacciona el gobierno, que está acostumbrado a hacer cualquier cosa, a hacer lo que se le cante, a nombrar a dedo a los jueces, a tener presos gente que son dirigentes políticos, con una mayoría adversa en la Cámara, en el Poder Legislativo, cosa que pasa en muchas democracias y que no es ningún drama. De hecho, Estados Unidos vive por lo menos la mitad de su tiempo con un presidente sin mayoría en el Congreso. Macri le va a pasar eso, pero le pasa comúnmente en democracias a muchos presidentes. El tema es que en este caso tenemos un gobernante y un grupo en el gobierno que tiene un talante autoritario, entonces hay que ver cómo lo maneja. Y no hay que hacer como una especie de mea culpa, y me incluyo también, porque uno pensaba en un escenario donde una derrota del PSV podría llegar a desencadenar incidentes. Por suerte no los hubo. Se hablaba mucho de la sombra de fraude electoral y sin embargo pierde el gobierno y se aceptan los resultados. Todo lo que en la previa preveíamos que podía llegar a ocurrir no ocurrió. No, yo creo que en parte es resultado de la presión que ha habido sobre el proceso, ¿no? Parece que por ejemplo, si Almagro no hubiera escrito esa carta, si no se hubiera generado un clima de presión sobre el gobierno para evitar justamente el desconocimiento de un mandato popular, si se hubiera actuado de una manera permisiva y decir mirar para otro lado, como lamentablemente han hecho varios gobiernos de la región, el riesgo de un desconocimiento era mayor, porque yo no tengo duda de que el talante, incluso cuando Maduro reconoce la derrota, la reconoce descalificando a sus adversarios, o sea, cuestionándolos, criticándolos, descalificándolos. Entonces, ese es un problema, el problema del no respetar, cosa que en Uruguay es impensable. O sea, en Uruguay podemos tener diferencias entre los distintos partidos, tener debates fuertes, duros, incluso con cuestionamientos firmes, pero hay un reconocimiento del juego de mayorías y minorías digamos, del pronunciamiento popular y de la alternancia y de que el otro puede hacer las cosas bien en algunas cosas, en otras seguramente habrá críticas, pero no hay esa cosa de exclusión, que era lo que caracteriza al chavismo, y por eso la pregunta es de cómo van a articular una mayoría parlamentaria de un signo fuertemente crítico. Lo primero que va a haber es, bueno, hay que liberar a los presos políticos, hay que dejar libre a Leopoldo López, a Antonio Ledesma, a toda la gente que hoy está presa por su pensamiento político. Y eso ya va a generar un primer choque y después hay que resolver cómo se eligen las autoridades judiciales, volver a reglas de juego democráticas en la toma de decisiones sobre el poder público. Todo eso abre un escenario de incertidumbre, pero lo primero es decir, bueno, la gente se pronunció y se pronunció de una manera categórica, rotunda, ¿no? ¿Y se veía venir este resultado electoral? Digo, usted estuvo hace no tanto en Venezuela, Sí. ¿percibía que venía un aire de cambio en Venezuela? Sin duda, o sea, uno no lo puede confirmar por haber estado un par de días en Venezuela, pero las encuestas que uno venía siguiendo, los datos, la situación venezolana desde el punto de vista de la vida cotidiana estaba realmente jorobada, ¿no? Es decir, si uno tenía que hacer cola todos los días
y peor, cuando le tocaba en el dígito de la cédula correspondiente ir a retirar tales alimentos o tales otros, estaba en una situación muy crítica y esas cosas pesan mucho en la gente. O sea, cuando la situación económica es buena o mala, ayuda o perjudica al gobierno, eso sin duda. Pero además ese clima de ahogo, de cosa autoritaria, de imponerse y la sensación de una gran corrupción que también está planteada arriba de la mesa y que va a ser otro tema difícil de manejar, porque efectivamente la sombra de la corrupción está alrededor del gobierno y el gobierno sigue gobernando, es decir, el presidente va a seguir siendo Maduro, aunque va a depender de las mayorías que haya si se disparan o no otros procesos institucionales, ¿no? Tenemos 120 legisladores y yo sacaba la cuenta por arriba y más de 15 estaban en Venezuela. ¿No es demasiado? Para 120 legisladores, con todos los problemas que tenemos, que haya más de un 10% de los legisladores uruguayos en Venezuela siguiendo una elección que realmente, o sea, todos nos interesa, sí, pero no es demasiado. Y capaz que sí, yo no sé, en una elección crucial nosotros decidimos que alguien de nosotros tenía que estar, está el diputado Daniel Radío allá en Venezuela, ayer hablé con él, estaba en Maracaibo acompañando el proceso electoral, me contó que hubo algunos momentos de tensión, porque la presión y bueno, la gente armada en la calle, las bandas, pero bueno, yo creo que había que dar una señal de presencia en una instancia donde había una invitación, no sé si tantos, a ver, ahí es un tema de cada partido, yo no puedo decir que... Sí, yo hablo como del sistema en general, ¿no? Como la señal que damos, en realidad, insisto, era un comicio importante, tampoco es un comicio legislativo, tampoco era el que recambiaba el presidente, pero bueno, en fin, era un comicio que usted destacaba, es importante, se había generado todo un clima previo, incluso con participación de actores uruguayos, todo el tema de Almagro. Pero cuando uno hace el repaso y ve que hay 16, 17 legisladores uruguayos, algunos representantes de la UNASUR, es verdad, pero bueno, en fin, estaban allá, parece ser un poco mucho. La verdad, esta es una buena pregunta, pero yo haría una pregunta más general, porque a veces hay 10, 12 legisladores por ahí en reuniones parlamentarias que son mucho menos importantes que esto, ¿no? O sea que en realidad el tema de... Habla del parlatino, sí, claro, esas cuestiones. Claro, hay reuniones, yo creo que la importancia que tienen desde el punto de vista del funcionamiento de los parlamentos en el mundo y de América Latina es bajísima. Y hay mucho de diplomacia parlamentaria excesiva, desde mi punto de vista. Entonces esto, que es una decisión, en el caso nuestro además decidimos, bueno, Daniel Radío tenía que participar en un evento en El Salvador, decidimos que hiciera la escala de regreso en Caracas y obviamente la diferencia la pagamos nosotros, el partido, porque es lo que corresponde, no es una misión parlamentaria, sino que es una decisión del partido de estar presente allí, ¿no? ¿Coincide con que se viene, o que esta elección, la de Argentina, no sé si hablar tanto de lo de Brasil, pero seguro la de Argentina y esta situación de Venezuela empieza a marcar el fin del populismo en nuestra región? Por ¿Cambia el péndulo? Es una cosa interesante de analizar, ¿no? Porque es cierto, hay un tema de olas en América Latina. Uno empieza a mirar para atrás y está la ola de las guerrillas en los 60, está la ola de las dictaduras militares en los 70, está la ola de los gobiernos democráticos moderados, luego está la ola, podemos llamarle neoliberal, y después viene la ola progresista, todo con los correspondientes y con brocha comillas. gorda. Sí, brocha gorda. Ahora, uno mira la realidad concreta y lo de Argentina ocurre por una situación, lo de Venezuela ocurre por otra situación, lo que está pasando en Brasil es otra, o sea, son situaciones distintas y los gobiernos de América Latina han tenido características diferentes, es decir, no se puede hablar del populismo genéricamente hablando, yo creo que el gobierno chileno, el gobierno uruguayo tiene zonas populistas, tiene sectores populistas, a veces hegemónicos o dominantes, pero la resultante es un poco más complicada, mientras que en el caso de chavismo es más claro, en el caso del PT es una mezcla con una corrupción fenomenal, la verdad que yo no entiendo cómo se sale a hablar de desestabilización institucional porque se le inicia un juicio político a Dilma Rousseff cuando las acusaciones de corrupción son tremebundas. Sí, quizás lo que llama la atención es que quien realiza el juicio político, quien abre la llave también está sospechado de corrupción, totalmente, entonces sí. no se salva ninguno. Nadie, la verdad, es una cosa terrible lo que está pasando en Brasil, lo cual genera una crisis
de la democracia, de la adhesión al sistema democrático. A mí me impresionó mucho ver, son pequeñas manifestaciones, pero alguna manifestación en Brasil reclamando el regreso de los militares. Es una cosa espantosa, ¿no? O sea, ahí sí yo creo que los reflejos tienen que ser muy fuertes en el sentido de que digamos que con el agua no se vaya el niño, ¿no es cierto? Es decir, acá hay que defender la democracia de manera muy fuerte. Pero es cierto, en América Latina parece iniciarse un periodo en donde aquellos gobiernos que ya tenían una duración de más de 10 años, en todos los casos, que podemos llamar comillas progresistas, empiezan a enfrentar desgastes, caídas, pérdidas de respaldo, y bueno, es así. Lo traigo a nuestro país, para que la gente identifique claramente. ¿Es lo mismo la propuesta que hace Jorge Larrañaga que la que hacen ustedes de convergencia de los sectores socialdemócratas? Bueno, tuvimos una conversación con Larrañaga la semana pasada, muy buena. Con él tenemos una larga historia de diálogo y de conversación, porque hay zonas de coincidencia. En ese planteo socialdemócrata que nosotros hacemos, por supuesto que Larrañaga es wilsonista y por lo tanto es parte de los que a nosotros nos gustaría convocar a un espacio común junto con sereñistas del Frente Amplio y vallistas del Partido Colorado. Me da la impresión de que el senador Larrañaga está pensando en una cosa que incluye a todos los que no son Frente Amplio e incluso en su idea a algunos del Frente Amplio que pudiera arrimar. Y ahí tenemos una diferencia, porque nosotros cuando hablamos de un bloque socialdemócrata, un espacio socialdemócrata, estamos hablando de un recorte de los tres partidos. O sea, nosotros no queremos un acuerdo al modelo concertación, con todo el Partido Nacional, todo el Partido Colorado, toda la oposición contra el Frente, porque tenemos diferencias con sectores conservadores, de derecha, de los partidos tradicionales, y no queremos formar parte de una nueva bolsa heterogénea como es el Frente Amplio. Entonces criticamos el Frente Amplio y no queremos, y criticamos a blancos y colorados, que históricamente también han sido muy heterogéneos. Entonces lo que nosotros decimos es, bueno, acá hay socialdemócratas en los cuatro partidos. ¿Por qué no logramos hacer una confluencia socialdemócrata incorporando sectores del Frente Amplio que son sereñistas, pero que hoy de alguna manera están subordinados a una lógica más de corte populista, más de corte de la izquierda tradicional, marxista-leninista, etcétera? ¿Y por qué no arrimamos gente del wilsonismo, del vallismo, que hoy están subordinados también desde hace muchos años a sectores más conservadores, más liberales desde el punto de vista económico, que no coinciden con los planteos de socialdemocracia, ¿no? Claro, yo cuando escuchaba la propuesta, que por cierto es interesante, y sobre todo creo que bastante lejos de las elecciones, generó un efecto particular y es que se discuta. Claro, totalmente. Eso es algo innegable y ha sido la reacción, ¿no? Bueno, aparece la propuesta y mucha gente se ha expresado al respecto. A mí me costaba escucharlo porque cuántas veces lo hemos entrevistado, usted siempre dice, no, nosotros no somos ni blancos, ni colorados, ni frente amplistas, somos independientes. Claro. Y acá parece que van a haber blancos, colorados, frente amplistas e independientes. Sí, algunos. Parecidos a nosotros. O sea, lo que nosotros también siempre reconocimos es que nosotros no teníamos el monopolio de lo que podemos llamar el espacio o la concepción socialdemócrata. ¿Qué es la concepción socialdemócrata? Yo diría, para hacerla simple, son tres pilares. Un pilar de ratificación rotunda de la democracia y de la república. Tolerancia, pluralismo, Estado de Derecho, respeto a las reglas de juego. Un pilar de la justicia social, la preocupación por el débil, la preocupación por los vulnerables, la búsqueda de apoyar a los de abajo para que salgan adelante. Y en tercer término, el pilar de la prosperidad, el crecimiento. Nosotros creemos en el mercado, creemos en la competencia, pero también creemos que el Estado tiene que jugar un papel de moderación de las inequidades que el propio libre juego del mercado genera. Entonces, esas tres concepciones están presentes en Frente Amplistas, en blancos y en colorados. Lo que pasa es que ellos terminan votando con otros que tienen otras concepciones. En el caso del Frente, más estatistas, con más dudas o precauciones sobre la reafirmación democrática, y en el caso de blancos y colorados, más liberales, con menos preocupación por la equidad social, más preocupados por el crecimiento y el desarrollo económico. Entonces, decimos, ¿por qué si pensamos igual con gente de esos tres partidos, por qué no tratar de buscar una agenda, de encontrar coincidencias más profundas y eventualmente darle a la gente para la próxima elección una opción nueva? Es decir,
la gente necesita, yo estoy harto de ver siempre, desde el 2004 en adelante, la polarización entre el Frente Amplio volcado hacia posiciones de este tipo que recién señalaba, o la opción de blancos y colorados volcado hacia la derecha. Entonces, ¿por qué no crear un tercer polo que quiebre la polarización y que le permita a los uruguayos decir, bueno, yo voto a esta gente con la que me siento identificado porque además puede ganar? Que es el drama que ha tenido el espacio socialdemócrata. No puede ganar porque siempre termina subordinado y nosotros somos chiquitos. Entonces, si nosotros logramos un gran acuerdo de ese tipo, es una opción intermedia con posibilidades de pelear. 7 de diciembre de 2015. ¿Usted me garantiza que el Partido Independiente no va a estar dentro de una concertación eventual hacia las elecciones de 2019 con blancos y colorados, con la totalidad de blancos y colorados, algún actor? Sí, no es nuestra estrategia. No fue para Montevideo, obviamente nos Sí, la frase esa que yo sacaba de no somos blancos, colorados ni frente amplistas, somos independientes. Era una respuesta, claro. Es que nosotros no creemos además en el amuchar a todo el mundo contra algo, que es un poco el modelo de la concertación. Yo creo que va a haber mucho movimiento en este periodo. Yo creo que a diferencia del anterior, donde si usted tomaba el 7 de diciembre de 2010 y calculaba que iba a pasar en 2014, salvo el fenómeno de la calle Pou, que fue una sorpresa dentro del Partido Nacional, porque la hipótesis era que Larrañaga iba a ser el candidato, todo lo demás fue llano como un plato. Es decir, se sabía que en el frente iba a ser Tabaré Vázquez, que Bordaberry iba a ser el candidato del Partido Colorado y que nosotros íbamos a estar otra vez. Entonces, y que no iba a haber mucho movimiento ni nada, iba a ser más o menos lo mismo. Ahora yo creo que al revés, yo creo que hoy, bueno, en el frente hay grandes incertidumbres, los niveles de diferenciación son cada vez mayores, cada vez mayores. Ayer yo registro y destaco la actitud del senador Michelini diciendo acá en ANCAP hay que remover a la conducción. Están diciendo dentro del propio partido de gobierno, señores, si vamos a capitalizar ANCAP, no puede estar el mismo equipo que la fundió, ¿no es cierto? Y me parece que era obvio, pero no lo había dicho nadie en el frente, ahora lo dicen. O sea, los niveles de diferenciación son cada vez más fuertes porque hay diferencias de proyecto. Entonces, también en el Partido Colorado la situación de crisis que se produjo a partir del resultado electoral genera una gran incertidumbre. Y en el Partido Nacional también. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí al 2000? Y si se quiere, los que estábamos más tranquilos hasta que empezamos con esto, somos nosotros. Entonces, de cara al 2019 yo creo que va a haber mucho movimiento. O sea que usted no garantiza ser candidato presidencial en las próximas. Si es en aras de buscar una alianza más amplia, por supuesto que no. O sea, uno no está en función de su candidatura, tiene que estar en función de construir una alternativa que le dé a los uruguayos la posibilidad de estar mejor. Y en los 30 segundos que me quedan, cuando conversas, sobre todo informalmente, me imagino que estas cuestiones se conversan más informalmente que con la formalidad, ¿ve la posibilidad de captar algún sector o algún integrante del Frente Amplio a ese espacio de convergencia socialdemócrata? Hay chance, yo creo que sí. A ver, no es que tengamos nada armado ni preparado, no, o sea, hay que conversar, por eso largamos tan temprano, porque esto cuesta mucho. Porque yo soy consciente cuando se dice, no, los partidos son, digamos, referencias fuertes, incluso afectivas para mucha gente. Entonces es muy difícil, lo que nosotros estamos proponiéndoles es saltarse. Pero el país, bueno, el Frente Amplio es la prueba de eso. En el Frente Amplio, ¿cómo nació el Frente Amplio? Porque hubo gente que se animó a saltar de sus partidos de origen para crear algo nuevo. Cuesta, pero hay momentos en la vida del país donde eso es necesario. Y yo estoy convencido de que estamos al comienzo de una etapa en donde eso va a ser necesario. Y nosotros creemos que tenemos que hacerle ese aporte al país porque estamos en la mejor condición. Somos lo que podemos convocar a un espacio de este tipo con más tranquilidad porque el Partido Independiente tiene una situación interna que le permite hacerlo. Pablo Mieres, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Un gusto, encantado. La pausa y seguimos con muchas más noticias.